Buenas tardes amigos de Canaco Digital. Es un gusto que nos acompañen esta tarde donde tenemos el placer de tener hoy como invitado al licenciado René Liñero Vaqueiro, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, René. Muy buenas tardes, querida amiga y colega, la licenciada Gloria María Lira Cruz. Gracias por invitarme a tu famoso y productivo programa. Pues recuerden que este programa está dirigido a el sector empresarial, emprendedores y amigos afiliados a la Cámara Nacional de Comercio y nuestro público en general, donde siempre tratamos de despejar dudas que probablemente están flotando en nuestra mente y nos preguntamos sobre diversas situaciones que puede pasar en un supuesto u otro, pero a veces no tenemos a quién consultar. Y a veces inclusive no nos atrevemos ni a hacer la pregunta por no saber a quién dirigirnos. Y tocante a este tema, vamos a tratar un tema muy importante que se llama responsabilidad objetiva de las empresas. Antes que nada, voy a proceder a presentarles a mi invitado, que como ya les dije es el licenciado René Liñero Vaqueiro. René es abogado postulante, egresado de la Universidad Cristóbal Colón. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo y es locutor. Tiene un programa en la XEU que se llama A Toda Ley y que seguramente muchos de ustedes ya conocen. René, pues sin más, te doy de nuevamente la bienvenida. Gracias. Y quisiera que nos platicaras primero qué debemos entender por responsabilidad objetiva de las empresas. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo te diría, para mejor comprensión de todos, porque luego los abogados somos un poquito enredados, un poquito cuadrados, hablar del tema de responsabilidad objetiva de las empresas, tendremos primero que explicar lo que es la responsabilidad civil en general. ¿Qué consiste? La responsabilidad civil es una figura jurídica mediante la cual una persona física o una persona moral responde ante terceros por algún daño y perjuicio, ¿sí?, generado ya sea de manera culposa o de manera dolosa, por un acto contrario a la ley, ya sea, esto lo reitero, culposo o doloso. ¿Cuándo es culposo? La culpa es la violación de un deber de cuidado. Es, digamos, cuando es un accidente. El dolo es cuando algo es intencional. Ya ahí podríamos incluso entrar al campo del derecho penal, que también en esto, vamos a ver un poquito adelante, se encuentra también previsto. Ahora, nos dice la ley, las leyes, son varias las que intervienen aquí, que dentro de la responsabilidad civil existen dos tipos. Primera, la contractual. Tú pactas en el contrato que estás celebrando, ya sea de arrendamiento, ya sea de compraventa, ya sea de comodato, que es el préstamo de uso gratuito, o cualquier otro, pactas las consecuencias económicas que traería determinados eventos. De esta forma, la voluntad de las partes es la que está determinando, cuál va a ser la consecuencia, la causa, los montos y la mecánica para resarcir ese daño. Por otra parte, tenemos la responsabilidad civil extracontractual, aquella que nace respecto a terceras personas con la que no estamos teniendo una relación jurídica. Aquí tenemos, a su vez, una distinción, lo que es la responsabilidad objetiva y la subjetiva. La subjetiva se concreta cuando hablamos de subjetivo, nos estamos refiriendo al sujeto. Cuando estamos hablando de algo objetivo, es respecto al objeto. Entonces, si es subjetiva
la responsabilidad es porque tiene que ver con el actuar de alguien en lo personal. Y aquí sí viene el típico ejemplo de un accidente de tránsito, ¿sí? Tú estás violando un deber de cuidado. El sujeto viene a exceso de velocidad, el sujeto quizás se pasó una luz de alto. Entonces, ese actuar negligente, esa violación al deber de cuidado es la causante de un resultado que causa un daño a terceras personas. Hay casos en los que no es imputable prácticamente a una conducta culposa, sino, digámoslo así, algún simple accidente o algún evento. Ejemplo de esto muy común, y perdón que sea muy básico para que vayamos creciendo el programa y subiendo el nivel de los ejemplos. Si nosotros tenemos hijos menores y vamos a una tienda comercial y tus hijos rompen un perfume, tú no eres culpable porque no hay intención, pero eres responsable de pagarle a la tienda ese perfume que rompió tu hijo, porque tus hijos están bajo tu responsabilidad. Si tú sales a pasear con un perro y se te zafa y lastima a alguien, tú, aunque vienes cumpliendo con las reglas, etcétera, etcétera, tú eres el responsable de resarcir los daños. Y aquí inclusive pudiera ser responsable penal si se trata de una raza muy feroz, que no traías el suficiente, que no fuiste lo suficientemente diligente como para prever que el perro era muy fuerte y que te iba a superar. Aquí podría nacer incluso una responsabilidad penal. Y volviendo al tema, perdón que te interrumpa, Sí. de los accidentes de tránsito, Claro. tú comentabas que se podía tratar de una conducta negligente al conducir. ¿Y si se tratara de una falla mecánica? Eso es algo muy, muy importante. Primero que nada, la existencia de un accidente siempre se debe a la negligencia o a la impericia de alguien. Si nosotros respetamos el reglamento de tránsito, las velocidades, están en nuestros 5 sentidos, etcétera, difícilmente va a haber un accidente. Ahora, respecto a lo mecánico, habría que distinguir. Alguna vez le escuché a un mecánico decir, los fierros no tienen palabra. Bueno, es probable que un artefacto importante de una pieza mecánica falle de manera espontánea, pero normalmente falla por falta de mantenimiento. Y esto ya cae en la responsabilidad en una empresa, concretamente el gerente, el jefe de taller, la persona que está encargada de que las unidades estén en perfecto estado. Entonces aquí va a haber vamos a suponer que hay algo, además de un daño, alguna muerte. Bueno, pues va a haber un delito, en este caso, que probablemente sea el conductor, porque además de que le falló la pieza, si se le comprueba que venía un poquito más Del límite de del velocidad. límite de velocidad, bueno, entonces también es una causa de lo causado, como hablamos los Sí, sí. abogados. Pero también lo será quizá el gerente o el apoderado legal que tenía en su obligación y facultades el estar checando el estado de los vehículos. Así que cuidado con el puesto inherente al cargo que tienes en las empresas. También para el empresario, mucho cuidado en el momento de delegar. Delegar es de cuidado. Siempre tiene que ser una persona que en los hechos esté mostrando que cumple,
cabal, oportunamente, diligentemente con el encargo. Y algo bien importante, se le sugiere siempre al empresario supervisar. Oye, René, y con todos estos ejemplos que nos has dado, lo que es la responsabilidad objetiva, y ya nos dijiste cómo se divide, podríamos entender que es la responsabilidad civil que resulta de un acto que se ejecuta por un objeto. Mira, normalmente cuando hablamos ya de responsabilidad civil, invariablemente surgen tres elementos, que es el uso de un objeto o una maquinaria riesgosa, peligrosa. Dos, el resultado de un daño. Y tres, un nexo de causalidad entre la utilización de esa maquinaria u objeto peligroso con el daño que se causó. Ejemplo de esto, pues vamos a lo mismo. Una grúa o un camión de pasajeros en el servicio público de transporte. Siempre hay un objeto, que en este caso es el vehículo, un daño, ya sea choque, ya sea un atropellado, y va a haber un nexo causal. E independientemente de las cuestiones de tipo penal, en la civil un daño siempre se va a traducir en lo siguiente. Vas a responder por lo que llamamos daños y perjuicios. Y aquí cabe hacer una distinción. El daño es todo el menoscabo patrimonial que sufriste. Vamos a suponer, yo choco contra un taxista. Le tengo que resarcir el daño. Daños son lo que cuesta la reparación del vehículo, del taxi en sí. ¿Y qué son los perjuicios? Los perjuicios son las ganancias lícitas que dejó de percibir por este incidente. En este caso, hay que hacer un cálculo de cuánto aproximadamente ganaba ese taxista, porque son ganancias lícitas que deja de percibir mientras su automóvil o incluso su salud se recupera. Entonces, ese es el alcance también de la responsabilidad civil en las empresas. Hoy la jurisprudencia nos dice que también puede ir dentro de esto el daño moral. El daño moral, sí. El daño moral. Ahora, hay un cuarto elemento que es todo esto que acabo de comentar, siempre que no exista la llamada culpa inexcusable de la víctima. René, y ese tema que es tan interesante, ¿qué te parece que lo abordamos ahora que regresemos de una pausa comercial? Con mucho gusto. No se despeguen, volvemos en un momento. El turismo es una de las principales actividades económicas para generar ingresos. Por ello, te invitamos a promover tu cultura y tradición. Genera experiencias a través del módulo de información turística de tu municipio. Este proyecto turístico tan importante para nuestra región no solo busca apoyar a nuestra economía, sino que también tiene como objetivo fomentar y preservar nuestra cultura, gastronomía y tradiciones. Y lo mejor de todo es que lo hace a través de la participación de nuestros municipios como Cotastla, Jamapa, Tlariscoyan, Soledad de Doblado y Boca del Río. Hoy estamos ante una oportunidad única de mostrar al mundo todo lo que nuestra región tiene para ofrecer. Y es que, gracias a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, hemos creado un proyecto que reúne lo mejor de cada uno de nuestros municipios. Cada uno de ellos tiene su propia identidad, su propia historia y sus propias tradiciones. Y ahora, gracias a este proyecto turístico, podemos compartir todo eso con el mundo.
desde la belleza natural de Cotaztla y Jamapa hasta la rica gastronomía de Tlaliscoyan y Soledad de Doblado, pasando por la vibrante vida entre el sol, el mar y la arena de las cálidas playas de Boca del Río. Este proyecto no solo es importante para nuestra economía, sino que también es una forma de preservar y celebrar nuestra identidad y nuestras raíces. Nos permite mantener vivas nuestras tradiciones y transmitirlas a las generaciones futuras. Y eso, amigos y amigas, no tiene precio. Así que hoy, de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, quiero agradecer a todos los municipios que han participado en este proyecto por su dedicación, su esfuerzo y compromiso con nuestra región. Juntos podemos hacer de nuestra región un lugar aún más hermoso y próspero, donde la cultura, la gastronomía y las tradiciones son el corazón de todo lo que hacemos. Pues ya estamos de vuelta en su programa El ABC del Empresario con ese tema tan importante que es la responsabilidad objetiva de las empresas. Y nos acompaña el licenciado René Liñero Vaqueiro y nos quedamos en un tema bien importante antes de irnos al corte, en la culpa. Sí, lo que es la culpa inexcusable de la víctima. ¿En qué momento no vamos a ser responsables de un resultado aparentemente ilícito o de un daño que causamos? Cuando la culpa la tenga la víctima. Pero esta culpa debe ser muy clara, debe ser contundente. Por ejemplo, seguimos en el ejemplo de tránsito de vehículos. No podemos echarle la culpa al peatón que se cruzó la calle y que atropellamos y que le decimos al juez, es que ahí hay un puente peatonal. Él tiene la culpa, debió subir por el puente. No, eso no te excluye de la responsabilidad. Aunque se haya cruzado con verde. Así es. ¿Por qué? Porque si tú hubieras respetado el límite de velocidad de la zona, si tú hubieras venido a 40 kilómetros por hora sin estar volteando y mucho menos tu teléfono celular, en cuestiones vienes concentrado, pues obviamente puedes impedir el resultado, aunque la persona se haya cruzado por donde no tenía que cruzarse. Entonces, ¿en qué momento podemos hablar de una culpa inexcusable de la víctima? Bueno, yo vengo manejando a mis 40 kilómetros por hora, vengo bien atento, vengo despacio por mi carril derecho, incluso porque vengo despacito. Y de repente una persona con intenciones suicidas se avienta las llantas. En ese momento no podía evitarse ese resultado, ni siquiera habiendo observado todos los requisitos de tránsito y todo el deber de cuidado posible. Ahí hay culpa inexcusable. Y un caso que es muy común y muy lamentable, los niños que salen corriendo sorpresivamente tras un balón. Ese caso también no lo puedes prever, sobre todo si vas en una zona en la que no debiera estar un niño jugando al balón. En ese caso hay una culpa inexcusable de la víctima. Y bueno, punto y aparte la responsabilidad que tienen los padres en esa negligencia de no cuidar a sus hijos. Sí. Pero para el empresario es bien importante todo esto porque debemos capacitar a nuestro personal para evitar que por cuestiones que son bien inevitables, tú ves a los camioneros que van durísimo jugando carreras, pues todos los accidentes, la gran mayoría de este tipo de accidentes que ocurren, se pueden evitar. Entonces el empresario debe tener un buen control, una buena capacitación para aminorar todos los accidentes. Un ejemplo ya en la empresa.
ponemos un anuncio espectacular arriba de una casa. El apoderado legal de la empresa que contrata dice: yo te rento, persona dueña del predio, te rento para pedirte permiso y poner allá arriba de tu techo. Se hace un contrato de arrendamiento, se pone este anuncio, este espectacular, viene un viento del norte fuerte, como los que tenemos aquí en Veracruz, Sí. y causa un daño, cae y destroza un automóvil. Bueno, en este caso, la empresa es responsable de los daños y perjuicios causados Por al lo dueño. particular, sí. Pero si hubiera habido una persona fallecida y el apoderado legal no se cercioró de que estuviera bien asegurado, de que soportara un evento de norte normal, los que tenemos en Veracruz, es decir, si es negligente al montar en cuanto a medidas de seguridad, también tiene una responsabilidad penal Sí. el representante legal. Así que mucho cuidado en las empresas. Ser representante legal es una responsabilidad muy grande, con alcances muy grandes que van más allá de decir: "Bro, yo solo firmo, yo no tengo responsabilidad". La responsabilidad lo tienen los que están en el trabajo de campo. No, mucho cuidado con los mandos medios y mandos altos que tienen representación y facultades legales como apoderado de una empresa. Y dices muy bien, porque muchas veces la gente firma por firmar sin conocer el alcance de sus obligaciones y hasta dónde va a responder por estas reclamaciones que pueden suceder. Y me voy a ir a un ejemplo porque quiero conocer tu opinión al respecto. En un restaurante, el conocido tapete que hay luego de bienvenida en muchos lugares. En alguna ocasión me tocó conocer de un asunto que una señora adulta mayor se le enredan los pies, tropieza y pierde parte de la dentadura, se fractura un brazo. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad y hasta dónde puede eximirse esta responsabilidad? Bien. En mi opinión muy particular, la limitante o la trascendencia del daño en este tipo de asuntos es en el actuar razonable de cada parte. Si esta persona de edad adulta tuvo su debido cuidado al entrar al restaurante, se fijó que había un tapete. Normalmente un tapete no es causa de accidente. La persona tuvo cuidado, no lo pasó por alto, representó la existencia de ese tapete, pero no lo consideró una amenaza porque normalmente no lo son. Si ese tapete es demasiado resbaladizo, tiene características, sobre todo en este tipo de casos, no ocurre solo una vez, sino ya hay antecedentes. Sí. Entonces, para mí sí hay responsabilidad por parte del local comercial en responder por la víctima. En los Estados Unidos de América luego son inclusive exagerados en este aspecto, e inclusive muchas personas se dedican a intentar fraudes en compañía. Se caen solos, se tropiezan solos, se queman solos. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo debo actuar yo como dueño de una empresa cuando sucede un incidente de este tipo? ¿Qué es lo primero que tú nos recomendarías? Bueno, primero que nada, donde estamos localizando algún tipo de riesgos, hay vamos a suponer, en las tiendas departamentales donde hay escalera eléctrica. Bueno, ya la enseñanza nos ha dicho que poner letreros. Por favor, cuide los menores. Escalera eléctrica. Tenga usted cuidado. La señalética es bien importante
porque el negocio está avisando y atrayendo la atención de su cliente en donde hay un foco donde tiene que tener especial cuidado, especial diligencia o inclusive de abstenerse quizá hasta de entrar o de hacer uso de las instalaciones del lugar. Si ya ocurre, lo primero que hay que hacer es atender a la víctima. Y aquí nos metemos ya en lo que tú atinadamente llamaste en el corte. Estamos, las medidas de prevención. Las medidas de prevención. Todo lugar, yo sugiero, debe tener un seguro de daños. Súper importante. Creo yo que eso es básico. El seguro de daños a terceros nos va a resolver la mitad o más de la mitad del problema. La buena atención médica, obviamente, cuando los daños son en el cuerpo, son físicos, una caída o algo, tener conocimientos de primeros auxilios. No mover a la persona, quizá, estoy pensando en voz alta, porque quizá le causes un daño mayor. Esperar a que llegue una ambulancia o personal médico especializado, sobre todo tratándose de caídas, tratándose de adultos mayores. Cuidado con levantarlos inmediatamente porque les puedes lesionar más. La otra, la capacitación a tus empleados. Pero más allá, platicamos también, Gloria, la importancia de un muy buen equipo en la división de recursos humanos, donde se selecciona al futuro personal, donde se hacen las entrevistas, donde se ponderan las cualidades, los posibles defectos, las áreas de oportunidad, análisis psicométricos incluso a quien va a ser tu empleado. No contrates a cualquier persona porque puede abusar. Y fíjate, es muy importante todo lo que acabas de señalar y yo voy a sumar y abundar en el tema que deben de contar con su comisión de seguridad y higiene, porque esto les va a ayudar a detectar precisamente cuáles son esas áreas de riesgo, cuáles son esas áreas que necesitan una señalización apropiada. Y ahora, en la hipótesis de que ya sucedió el evento, sí, pues como tú dices, que cuentan con personal capacitado, porque imagínate, en el caso de la señora, inicialmente lo supe de muy buena fuente, que la levantaron, le dijeron, no señora, usted no se fijó, y lejos de darle atención médica, trataban de excusarse inmediatamente y deslindarse de las culpas. Que deja muy mala imagen y como si mágicamente el decir coloquialmente zafo, realmente te zafara de una responsabilidad legal. Si vamos a enfrentar una responsabilidad legal, eso es después. En el momento es la imagen de tu negocio, es la atención al cliente, sobre todas las cosas. Sí, y oye, bien importante tener un adecuado asesor jurídico, ¿no? Bueno, esto es indispensable. Para toda empresa, pequeña, mediana, una gran industria, la atención fiscal y la atención jurídica son indispensables. Cometes un error en cualquiera de ambas y vas a tener consecuencias inesperadas, inimaginables y que pueden acabar con la empresa misma y hasta con el patrimonio de sus socios y de sus integrantes. Así que mucho cuidado con esto. El tener un abogado o un grupo de abogados no es un lujo, es una inversión indispensable, sobre todo en un mundo en el que cada vez las leyes están más tecnificadas y cada vez un solo acto jurídico está regulado por muchas leyes. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, tienes que tomar en cuenta el aspecto civil, tienes que tomar en cuenta el aspecto fiscal. El aspecto fiscal.
tienes que tomar en cuenta las cuestiones en materia de crimen organizado. Lavado de dinero. Sí, sobre todo lo que conocemos como... se me fue la palabra en este momento, cuando el gobierno se queda porque hay una actividad ilícita. La extinción de dominio. Extinción de dominio. La ley sobre la extinción de dominio. Que ahí, aunque la Suprema Corte se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de alguno de sus artículos, no es menos cierto que tenemos que tener cuidado en varias leyes en un mismo acto jurídico. Pues bueno, con todo este abundamiento que nos ha dado el licenciado Liñero, nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para las conclusiones en el tema. Gracias. Pues ya estamos de vuelta en su programa El ABC del Empresario con ese tema tan interesante que es responsabilidad objetiva de las empresas. Y para no perder más tiempo, porque ya nos queda poquito, ahora te voy a preguntar, ¿y si yo fui la víctima, qué hago? Iba yo subiendo una escalera que no tenía ni cinta antiderrapante, el piso así, mosaico súper pulido y... Bueno, lo primero es buscar amablemente, depende de las circunstancias, ¿no? Si no estás tan herido o algo, ya sea tú, tu familiar, tu abogado, buscar dirigirse a la gerencia o a quien represente a la empresa para ver en primera instancia si están dispuestos o no a cubrir los daños y los perjuicios de manera voluntaria. Se puede llegar a un convenio. Si existe algún seguro en estos casos, o si por el contrario la atención del establecimiento, del negocio, no te responde, pues a través de tu abogado, obviamente, presentar, dependiendo del resultado, lo que es el juicio civil, que se va a ocupar de los daños y perjuicios, y probablemente en ciertos casos
una querella de tipo penal en donde se va a estudiar también la reparación del daño como garantía en materia penal. Siempre aquí destacamos, a través de tu abogado, no quieras hacer las cosas por ti mismo, porque vas a perder tiempo, te vas a desilusionar, te vas a desgastar, vas a complicar más tu situación y no vas a resolver absolutamente nada. ¿Y qué pasa? Y este tema es muy importante, lo comentábamos ahorita fuera de cámaras, cuando el empresario dice, ok, sí, el accidente fue ocasionado por una unidad que es de mi propiedad, pero le tienes que reclamar al trabajador porque sin mi permiso, sin mi autorización y fuera de horas de trabajo, se llevó la unidad y fue cuando, por decir, atropelló a tu hijo. Qué buena pregunta, Gloria, porque esto es más común de lo que pensamos. Muchas veces, y insistimos en los ejemplos que tienen que ver con tránsito de vehículos, aunque el mundo de posibilidades es inmenso en la empresa, porque resulta muy didáctico. Es muy común que como parte de una prestación o como algún afecto especial o un gesto de confianza o de apoyo personal, el gerente, el director, algún jefe en el escalafón de la empresa, le proporciona un vehículo, se lo presta a un empleado para que vaya a su casa, para que se lo lleve el fin de semana. Lo hace con su voluntad. Y esta persona va y se echa unos tragos, agarra velocidad, tiene un tremendo accidentazo. Yo no puedo alegar el decir, hey, yo no soy responsable, la empresa no es responsable, porque solo se le dio para que fuera directo a su casa, con su familia. Nos desobedeció y por lo tanto no somos responsables. No. Y el mismo caso es, suponiendo que el trabajador se roba el coche de la empresa o la herramienta con la que causa el daño, se la toma sin autorización de la empresa, no te exime, porque al final de cuentas, en los requisitos que hablábamos, ese objeto o máquina peligrosa y el daño causado, existe una relación entre la titularidad o la propiedad del automóvil, la herramienta, el espectacular o cualquier otro ejemplo que te quieras imaginar, forman parte del patrimonio, del resguardo y de la responsabilidad de la empresa. Así que civilmente siempre va a ser responsable. Penalmente, ahí sí va a depender mucho. Sí, es otra cosa. Exactamente. Así que, como vemos, ser empresario, que nunca ha sido fácil, también tiene otros retos que no hemos ponderado. Algún día hablaremos también de la circunstancia familiar de los socios con relación a la empresa. Sí, es un tema Ese es muy otro tema también, ¿eh? Te lo dejamos de tarea, Gloria. Excelente. Entonces, ¿hasta dónde alcanza esta responsabilidad objetiva? ¿A todo lo que sea de mi propiedad? Por supuesto, y en algunos casos, hasta el patrimonio del socio. Normalmente la regla general es que en las sociedades mercantiles se responde hasta el límite de las aportaciones del socio, es decir, hasta el patrimonio de la persona moral, sobre todo en la sociedad anónima. Sin embargo, en ciertos casos, cuando hay, sobre todo en materia laboral, y cuando se puedan violar derechos humanos que trasciendan, porque ya hoy hablar de derechos humanos no nada más lo puede violar una autoridad, también correcto, los particulares. Entonces, lo que antes era una limitante en la ley, hoy bajo un nuevo paradigma, si tu abogado no está actualizado en el nuevo paradigma en derecho, va a estar queriendo aplicar reglas del pasado. Y no,
Hoy también puedes pelear incluso ante las autoridades federales en materia de amparo, que aunque la ley te diga que la empresa va a responder hasta cierto grado, los tratados internacionales o la Constitución misma está por encima de esa ley y por lo tanto buscar ir hasta el patrimonio del socio o quienes formen parte o tengan partes sociales en la empresa, en la persona moral, según se trate de la que estamos hablando. Estamos nosotros partiendo desde el punto de vista de hablar de sociedades mercantiles, que son prácticamente las que aglutina la Cámara. Es muy importante también hacer el conocimiento de las personas que nos están viendo ahorita, que este tipo de responsabilidad, aunque lo estamos dirigiendo ahorita principalmente a personas morales, también aplicaría a un propietario de cualquier negocio. Por supuesto, porque todo comercio, todo establecimiento tiene responsabilidades de cara, así como la tenemos los empresarios, así como la tiene un trabajador con relación a su patrón, así como la tiene quien trabaja por sí mismo. Cualquier persona que tiene un local tiene responsabilidades de entrada, ser revisada por autoridades en materia de higiene, en materia de salubridad, en materia de responsabilidad civil. Es muy importante, ¿no? Protección civil, para eso Sí. está en los ayuntamientos, para eso te visitan precisamente. Y bueno, en este caso, aunque tengamos una negociación, la gran mayoría trabaja como persona física, como con actividad empresarial, pero va a ser responsable ese patrón de lo que hagan en su tiendita, también sus trabajadores. Eso es muy importante. También sus trabajadores. Su trabajador se comportó mal y agredió a un cliente. Usted tiene la responsabilidad civil de curar al cliente. Eso es independientemente de las acciones que después puede ejercer el patrón para con sus trabajadores. Por supuesto, una acción ya de regreso. Sí. La primera en este caso sería el despido. Hay una causa justificada de despido. Pero eso no lo exime, que es básicamente la conclusión de esto, ¿no? O sea, debes de atender a la persona que sufrió el daño o el menoscabo ocasionado por alguno de tus objetos o en tu local comercial. Y tus empleados. Y moraleja, siempre está asegurado al menos daños a terceros. Muy importante. No es un gasto, un seguro, es de verdad muy necesario, sobre todo mientras más delicado, más riesgosa sea la actividad que realiza tu empresa, el seguro tiene que ser más amplio y por una cobertura más grande. Exactamente, es una inversión y sobre todo el aseguramiento de tu tranquilidad. Es la paz del empresario. Pues yo creo que con esto damos por concluida nuestra charla. Te agradezco mucho, René. De verdad, siempre aprendemos algo nuevo. Yo en lo personal me llevo muchas cosas de esta tarde y espero que nuestros seguidores también estén muy de acuerdo con lo que acabamos de charlar. Nos expresen sus dudas y sus comentarios y recuerden, aquí les dejamos los datos, las redes sociales del licenciado René. Gracias de nueva cuenta. Al contrario, Gloria, muchas gracias por tu invitación y sobre todo un agradecimiento especial a la Cámara Nacional de Comercio, a Canaco, en su sede aquí en la ciudad y puerto de Veracruz, por esta muy amable invitación que me honra. Pues recuerden, yo soy Gloria Lira, su asesor jurídico Canaco, y este es su programa El ABC del Empresario. Espero verlos pronto en una nueva emisión. Gracias.
Crea el posicionamiento que tu marca se merece. Tú como empresa puedes participar como patrocinador oficial de nuestro desayuno empresarial. Así que desliza la pantalla, conoce tus beneficios, posiciónate en el top of mind de tus clientes.